Hoy estudiaremos la respiración y sus diferentes rutas. La respiración sería el equivalente a tener una locomotora de vapor que para moverse necesita quemar combustible y por lo tanto genera energía para moverse. Y el combustible sería el carbón que metemos aquí dentro. El carbón se quema, se hace una reacción de combustión y por lo tanto da energía que permite mover la locomotora. La respiración sería todo el proceso para poder mover la locomotora, o sea, para poder dar energía a nuestro cuerpo y al de los seres vivos en general. De combustible tenemos de varios tipos. El más común serían los glúcidos. También tenemos los lípidos. Y luego tenemos algunos otros que también se pueden aprovechar, como por ejemplo las proteínas. De estos tres combustibles, el que da más energía por gramo de combustible serían los lípidos, que dan una energía de 9 kilocalorías cada gramo. Los glúcidos de unos 4 kilocalorías cada gramo y las proteínas lo mismo, unas 4. El combustible más eficiente serían los lípidos. Por eso, los animales y muchas plantas almacenamos energía en forma de lípidos, en forma de grasas o de aceites, porque ocupan poco espacio para la mucha cantidad de energía que acumulan. ¿Qué combustibles solemos usar mucho para hacer movimientos rápidos o para gastar durante el día? Lo que solemos usar son los glúcidos y los lípidos son más a largo plazo, o si nos quedamos sin combustible, entonces recurrimos a los lípidos. Es cuando empezamos a quemar grasas. Si hacemos sprints, usamos glúcidos, que son más rápidos. Si quemamos durante mucho tiempo energía, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una maratón, lo que haremos es gastar muchos lípidos, porque los glúcidos se acaban rápido, en cambio los lípidos es la reserva que tiene nuestro cuerpo para hacer ejercicios durante un largo tiempo. Por lo tanto, el cardio es lo que quema al final más lípidos, porque va a buscar las reservas energéticas que tenemos, que son en forma de lípidos. De glúcidos tenemos muy poco, por lo tanto, si quemamos durante todo el día, los glúcidos se nos acabarán y tendremos que volver a reponer. En cambio, aunque estemos todo el día haciendo ejercicio, nos quedarán aún muchos lípidos para más días. Las proteínas son igual de energéticas que los glúcidos, pero las proteínas en nuestro cuerpo tienen otra función que no es la energética, sino que se usan principalmente como estructura. Por ejemplo, forman muchos tejidos de nuestro cuerpo, muchos órganos. Aparte, tienen otra función muy importante, que sería la función enzimática. Y las enzimas nos permiten hacer las diferentes rutas metabólicas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando nuestras proteínas pasan a darnos energía, es en casos extremos donde nos faltan glúcidos y lípidos. Por ejemplo, una persona que no come durante días. Antes de morir, nuestro cuerpo usará todas las estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, que están hechas básicamente de proteínas, para quemarlas y poder tener un poco de energía para poder sobrevivir. Sería como si la locomotora empezáramos a destruir partes para usarlas de combustible. Por lo tanto, ¿qué estudiaremos básicamente? Los glúcidos y los lípidos, porque son aquellos que nos permiten hacer nuestras funciones vitales en nuestro día a día. Las proteínas sería un caso extremo. El tipo de carbón sería glúcidos, lípidos o proteínas. ¿Qué hacemos? Para poder introducirlos en la máquina de vapor, necesitamos transformarlos a un carbón especial. Sería la molécula acetilcoenzima. A partir de esta molécula podremos hacer la respiración, que será quemar dentro de la locomotora el acetilcoenzima para poder mover la locomotora, o sea, para poder tener energía en nuestro cuerpo. Y luego aquí se hace una cosa común independientemente de dónde vengamos. Por lo tanto, si venimos de glúcidos, haremos unas rutas concretas para transformar estos glúcidos en acetilcoenzima. Si venimos de los lípidos, haremos otras rutas para transformarlos en acetilcoenzima A. Y una vez el acetilcoenzima A esté dentro de la locomotora, haremos otras rutas para poder transformarlos en energía. ¿Qué rutas son desde el glúcido hasta el acetilcoenzima A? Básicamente sería la glucólisis y luego el sistema piruvato de deshidrogenasa. En cambio, desde los lípidos tenemos la beta-oxidación. Quemar el acetilcoenzima A se hace mediante respiración. Y la respiración tiene dos fases. Primero se hace el ciclo de Krebs, empieza con una molécula y acaba con la misma. Y luego tenemos otra fase que se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación quiere decir crear ATP, la molécula energética de nuestro cuerpo. Pero crear ATP se puede hacer por dos vías. La fosforilación a nivel de sustrato, o sea, rompemos un enlace y con esta energía del enlace aprovechamos y formamos un ATP. Y la otra manera sería la fosforilación oxidativa.
oxidativa, donde necesitamos varios pasos. Primero tenemos la cadena transportada de electrones y el otro paso sería la quimiosmosis. La otra ruta catabólica que tenemos, aparte de la respiración, sabemos que es la fermentación. No se hacen estos pasos aquí, porque esto es la respiración, pero aquí hay un paso, que es la glucólisis, que sí que hacen aquellos organismos que hacen también la fermentación. La fermentación no es más que hacer la glucólisis, por lo tanto, a partir de un glúcido, y luego tenemos que hacer la fermentación. La fermentación no crea ATP. Por lo tanto, los seres vivos que hacen la fermentación, ¿de dónde obtienen su energía? La obtienen de la glucólisis. La glucólisis genera ATP. Por lo tanto, aquí también se genera ATP. Si la fermentación solo genera ATP aquí, en la glucólisis, la fermentación genera ATP aquí y aquí. Muchos ATPs. A partir de una glucosa de 6 carbonos, que es un glúcido, hacemos la glucólisis y luego hacemos la respiración para acabar creando 38 ATPs, gracias a la fosforilación oxidativa y algún ATP que también sacamos por aquí. En cambio, en la fermentación, que solo obtenemos ATPs aquí, de una glucosa de 6 carbonos, solo obtenemos 2 ATPs. Por lo tanto, siempre que un ser vivo pueda elegir entre respiración y fermentación, elegirá hacer la respiración, porque con el mismo sustrato, con el mismo combustible, obtiene mucha más energía que no con la fermentación. Porque la fermentación y la respiración, como explicamos en otro vídeo, básicamente su función evolutiva principal era reciclar los NAD. En la glucólisis, aquí y aquí, se gastan NADs y se convierten en NADHs. Por lo tanto, este NADH tenemos que volver a transformarlo en NAD para poder seguir haciendo la glucólisis, que ya de por sí es energética. Por lo tanto, se hace la vía de la fermentación o de la respiración básicamente para reciclarlos. Las dos cumplen, pero la fermentación se limita a reciclarlos sin obtener energía extra, mientras que la respiración es una ruta metabólica evolutivamente más avanzada que la fermentación, porque no solo recicla NADs, sino que además obtiene muchísimos más ATPs. Por lo tanto, estas serían las dos principales diferencias entre la fermentación y la respiración y sus diferentes pasos. Para diferenciar entre respiración aeróbica y respiración anaeróbica, la única diferencia que existe sería en este paso de aquí, en la fosforilación oxidativa. Los organismos que respiran oxígeno pueden usar glúcidos, pueden usar lípidos como combustible, hacen estas rutas igual, hacen la respiración, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y al final el último aceptor de electrones es el oxígeno. Las diferencias entre respiración aeróbica y respiración anaeróbica simplemente se limitan a este último paso de la respiración, en la fosforilación oxidativa. Básicamente, el último aceptor de electrones, una molécula que recoge el electrón que se han pasado por la cadena de transporte de electrones, ese es el que cambia. En la respiración aeróbica es el oxígeno, mientras que en la respiración anaeróbica puede ser el carbonato, el nitrato o el sulfato, dependiendo de qué tipo de microorganismo es. Fermentación, no se obtienen ATPs, no se hace cadena de transporte de electrones, y el último aceptor de electrones, que también hay, sería una molécula orgánica. Concretamente suele ser el mismo piruvato, que es producto de la glucólisis, y se limita a reciclar los NAD. Además, los organismos que hacen la fermentación no podrán usar como combustible los lípidos, porque en este paso, la beta oxidación, no se obtienen ATPs. Si solo se limitan a obtener energía por este paso, no podrán obtener energía de ningún modo a través de los lípidos, porque si obtenemos energía a través de los lípidos es gracias a que hacemos la segunda parte, la fosforilación oxidativa.